Hola a todos, buenas noticias. Hoy es un día especial porque tenemos una historia que nos enseña que el desierto es solo una temporada cuando se camina con fe. Amén. Y hace casi 9 años, Edison con Medallas Rojas llegó al Perú tras un éxodo de muchos días, saliendo desde su amada Venezuela, pasando por tierras colombianas, 6 a 7 días, donde llegando al Perú conocieron sus manos el frío extremo de Lima, lo que era ese invierno, ahí en un chifa en Santa Anita. Y claro, y todo el peso de la incertidumbre de las calles. Pero mi persona conoció cuando él llegó a la iglesia la gloria de Dios. Por cierto, estabas un poco flaco, estabas con una mirada diferente a la de ahora, pero trayendo en sus manos unas tortillas de plátano. Así lo conocí. Llegaron 2, pero hoy tenemos a uno que es Edison. Llegó con su partner, que será para otra entrevista. Pero hoy Edison es un hombre transformado, renovado, independiente y lo más importante, un hombre que logró reunir a su familia. Amén. Bienvenido, Edison. Gracias, pastor. Gracias, pastor, por la invitación. Un saludo a todos. Y bueno, sí, por acá tratando de compartir el testimonio de mi vida y el peregrinaje que tuve para llegar hasta acá y el recorrido que también he tenido acá en estos largos casi 9 años. Es verdad, hoy nuevamente continuamos con testimonios, pero un testimonio especial porque nos acompaña justamente un varón a lo cual nuestro buen Dios sigue transformándole día a día. Y claro, y ahora en la presentación que tuve hacia él, hablamos un poco de su salida de su tierra amada, del país hermano, la República Bolivariana, Venezuela. Edison, nuevamente bienvenido. Cuéntanos de esos días, ¿cómo te fue dejar a tu familia, a tu esposa, a tu pequeño Fabián? Y sobre todo, había un nene que recién había nacido, tengo entendido. ¿Cómo te sentiste al dejarlos? Bueno, el día que se toma la decisión para poder salir del país, bueno, debido a la crisis, que ya creo que mucha gente ya conoce la situación por la que ha venido pasando Venezuela, sobre todo en ese año 2017, donde la crisis fue más aguda, donde la escasez de alimentos fue casi que total, bueno, no decir completa, porque de verdad se hacía mucho esfuerzo para poder alimentarse. Entonces se presentó la oportunidad de salir del país, evaluando los países en el cual se podía emigrar. Bueno, estaba Perú, sobre todo en la evaluación que estábamos realizando, era la que más estable económicamente estaba en ese entonces y se mantiene todavía estable para la fecha. Entonces, bueno, no fue una decisión fácil. Considero que, bueno, oramos bastante, pedimos al Señor dirección y se abrió una puerta, una posibilidad de un financiamiento para poder salir del país, bueno, y venir acá, pues. Cuando se acerca el día, el pautado para salir del país, bueno, no podía salir con mi familia plenamente. Primero porque mi esposa estaba encinta, estaba en estado y apenas estaba por entrar en el 4º mes de estado. Wow. Sí, llegó este estado, bueno, su embarazo llegó un momento muy, de verdad, complicado, como ya saben, pero bueno, así son las cosas, pues. Y para nosotros también, bueno, fue un gozo y fue una, no lo vamos a decir una motivación, pero sí una fuerza más para que yo pudiera buscar otro horizonte y poder brindar algo sustentable a mi familia, a mis hijos, a Isaac, que estaba por venir, a Fabián, que en ese entonces estaba de 5 añitos apenas, 6 años,
Y bueno, cuando llega ese día, bueno, de verdad que separarse de la familia es algo que de verdad que no, yo creo que no hay palabras para poder describir eso, porque el dolor que queda en ese momento y la incertidumbre que también queda, porque uno va a hacer un viaje sin saber lo que se te pueda presentar en el camino o en el lugar donde tú vas a ir, pero bueno, salimos confiando en Dios, salimos esperanzados de que Dios, bueno, iba a obrar, y verdaderamente el Señor obró en el camino. Fue un viaje muy largo, casi 6 días en carretera, no estaba acostumbrado, nunca había salido del país, y bueno, me tocó esa oportunidad, y de verdad que en la trayectoria muchas cosas pasan por la mente, y vas reflexionando también, entonces te lleva a reflexión. Pero sobre todo te hace, sobre todo lo que creemos en Dios, te hace acercarte más a Él y buscarle más, sobre todo. ¡Wow! Qué tremenda respuesta, porque si algo que hace nuestro buen Dios en su soberanía es justamente persuadirnos y llamar justamente a su atención y volvernos hacia Él. Qué Amén. buena respuesta, hermano. Somos hermanos en Cristo. Amén, amén. Y eso es lo más gozoso de tenerte aquí en Buenas Noticias. Es una buena noticia. Gracias. ¿Y cómo llegas hasta Santa Anita? Cuéntanos un poquito de esa historia. Bueno, mi primera parada, bueno, sí, fue Santa Anita, y residía un primo hermano, y me estuvo ahí por unas semanas. Me recibió, me estuvo ahí, de verdad, muy cordial, amable, de verdad, agradecido con él por recibirme en ese lugar, aún sabiendo que las circunstancias cuando uno está alquilado no te presta como para brindar un apoyo pleno para las personas, pero a él aún así me brindó una estadía de unas cortas semanas. En esas 3 semanas que estuve en Santa Anita, logré establecer un trabajo. En acaso 2 días nada más haber llegado, pude conseguir un trabajo en un restaurante chino, que le conocemos en Venezuela como restaurante chino, aquí se le conoce como Chifa. Chifa. Y sí, bueno, trabajé por esas 3 semanas ahí, y de verdad que también fue una experiencia muy, muy agradable, sobre todo con las manos. Sí, con las manos. Era invierno, más o menos temporada frío. Claro, sí, pleno invierno, bueno, casi, mediados de octubre, ya casi iniciando primavera. noviembre, sí, todavía se mantenía acá el frío, temperaturas bajas. No estaba acostumbrado tampoco, sabiendo que Venezuela, bueno, somos un país caribeño, aunque, bueno, hay lugares donde las temperaturas son de temperaturas bajas, pero, o sea, del lugar donde yo vengo, que es Yaritagua, estado Yaracuy, es caluroso, y bueno, no está acostumbrado a tanto frío. Wow. O sea, me costó bastante. Sí, me tocó lo que te dicen acá, hacer los servicios, lo que es lavar, lo que es todo los platos y todas estas cosas que se usan en las cocinas para mantenerlos limpios, y entre otras actividades que realizan en el restaurante. Pero me chocó mucho, sobre todo que en esa labor de lavar, el agua está demasiado helada, y sí, los dedos se me ponían morados del frío. Es verdad, cuando no tienes costumbre, llega de tal manera. Yo también creo por la impresión, por todo lo que, de alguna manera, ese viaje extremo, dejando la familia. No me recordaba que tu amada esposa estaba encinta. Y mira, pero ese éxodo, así como tú, lo hicieron muchísimas personas, muchísimos paisanos tuyos, de la cual Dios tiene propósitos. Amén. Y te recuerdo, Edison, llegando a la iglesia, a la gloria de Dios, con tus ricas tortillas de plátano. Ahí estabas, wow, ahorita Edison está en su plenitud. Pero en ese entonces, hace más o menos, desde el 2017, 9 años, estaba un poco más flaco, sí. Estabas un poco más ojeroso. Tal cual. ¿Ese era el momento más difícil, Eddie, de tu proceso, o hubo algo más que te dolió?
Bueno, en ese proceso lo que más me dolió fue la separación de mi familia. Separación, La como separación de mi todos, familia, muchos. ver a mi mamá quebrada con el momento que me tocó despedirme, mi esposa quebrada y sobre todo mi hijo. Claro. Pero bueno, la fortaleza viene del Señor y me mantuvo en pie en ese tiempo. Y sí, después de Santa Anita, me mudo a San Martín de Porres, ¿verdad? Cerca de la urbanización Covicen. Esto debido a que un amigo y hermano también en la fe, muy, muy amigo mío, se llama Marlon Campos. Marlon Campos, un saludo para... Un saludo, hermano. Estuvimos trabajando en Venezuela ya prácticamente los últimos años, acercándose a esa gran crisis del 2017. Entonces, yo me vine al mes y medio, o casi al mes, se viene a Perú. Y él llega precisamente a este lugar, a San Martín de Porres, cerca de la urbanización Convicén. Entonces lo vine a recibir y detallamos que por acá había la posibilidad de alquilar en una residencia y poder nosotros baratar costos entre los dos. Cubrir. Y entonces decidí hacer esa mudanza para acá y empezar nuevamente, inspeccionar el área, ver pues qué oportunidades se podían presentar, claro. sí. Entonces, eso fue lo que me hizo venir para acá. Entonces, entre algunas cosas en las que pude ofrecer para poder generar algunos ingresos, se me ocurrió la brillante idea de hacer las tortillas de plátano, que en Venezuela en varias partes le conocen como unas tostadas de plátano, aquí torrejas de plátano, tortillas de plátano. Hice algunos días, salí a la calle y en caminar fui inspeccionando, viendo el área, conociendo. Y en ese transitar, un día pasando precisamente aquí en este sector de la urbanización Covicén, me topo con un portón abierto con el fondo, decía Iglesia, la Gloria de Dios. Wow. Estaba una hermana ese día, estaba la hermana Jenny. Saludos también, hermana. Un saludo para la hermana Jenny Correa y su esposo Oscar González. Saludos, varón, Dios me los bendiga. Y ese día estaban en una actividad, creo que era los niños. Los niños, sí. EBDB, los niños. Muy bien. Amablemente ella me atendió, le pregunté qué horas eran los servicios. Y bueno, me dio el horario, ¿no? Los domingos en la mañana a tal hora y en la tarde a tal hora. Ya, perfecto. El domingo en la mañana me ocupé, vinimos en la tarde. Pero antes de eso, bueno, esto me conllevó a buscar la iglesia. Fue que antes de salir de Venezuela, yo congregaba también en una iglesia que se llama la Iglesia Jesucristo es Rey. Y una de las recomendaciones que me dio el pastor de esa iglesia fue que a donde quiera que fuera, lo primero que tenía que buscar es una iglesia donde congregar. Gloria a Dios, y aún así, qué bendición. Amén. Y en estas semanas que ya habían pasado como 5 semanas aproximadamente, y yo estaba en búsqueda de una iglesia, pero hasta ese momento no sentía pues, donde poderme sentir cómodo, gusto, recibir la palabra de Dios. Hasta ese día que la hermana me hace la invitación. Llegué el domingo a las 6 de la tarde, había el segundo culto de la tarde, y en el momento que ingresé a la iglesia, ingresé con mi hermano Marlon. Estaban todos en plena adoración, todos, algunos orando, otros arrodillados, pero todos estaban concentrados en la adoración, metidos de lleno en la adoración, que ni nos percibieron cuando nosotros entramos. Entonces, es verdad. Entramos de una manera sigilosa, silenciosa, nos ubicamos en unos asientos al fondo. Y bueno, en plena adoración, que era en ese momento que estaba hablando de dar gracias a Dios. Y verdad que me quebró bastante porque en ese momento entendía que en el lugar donde estaba era gracias a Él. Y me recordé muchas cosas, me recordé, bueno, de la despedida de mi familia y todo. Y bueno, así llegué a la iglesia, a la Gloria de Dios, hasta este día, casi 9 años me mantengo en la iglesia, donde el Señor me ha permitido crecer
madurar espiritualmente y de verdad que le da gloria al Señor y agradecido eternamente con Él. Aquí está quien me entrevista esta tarde, bueno, Pastor David, que como le dije antes de comenzar esto, ¿cómo me dirijo hacia usted? Porque no estoy acostumbrado a tutearlo, nunca lo he tuteado, siempre lo he tratado de usted como pastor y de verdad que ha sido de gran bendición para mi vida y la vida de mi familia. Gracias por esa deferencia, hermano Erickson. Y realmente como te sientas, te dije como te sientas cómodo, y es verdad, en esa comodidad que tienes. Me recuerdo como si fuera ayer tu llegada, tu entrada, y es verdad, puso en el corazón de todos los hermanos de la iglesia en tenerlos presentes siempre, ¿no? Desde esa fecha, toda la iglesia, el grupo de iglesia que estuvimos ahí, sentimos en nuestro corazón en una sola armonía, un solo sentir, los hermanos que han venido ayer o esta tarde, de por sí eran los más altos en ese momento, sí. Y asistirlos en todo. Sí. Y de ahí comenzó una historia diferente, una travesía diferente, pero antes de seguir avanzando, el crecimiento, porque ahora Erickson a lo que llegó, él ha ido creciendo tanto en toda su plenitud, pero sobre todo ha ido creciendo en la palabra de Dios, en lo que Dios mismo ha operado a través de su poder del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús, él no es el mismo Eddie que llegó hace 9 años atrás. Él ahora es un obrero y tutor en un hogar de bendición donde reúne a unas familias y también diserta la palabra de Dios. Es una bendición, hermano Eddie, realmente impresionante lo que Dios puede hacer, ¿sí? Eso Dios lo hace. En el tiempo de Él, en la multiforme gracia que Él tiene, Él lo hace. Sí. Pero ahora sí, regresando un poquito a la familia, no quiero estar sensible, pero es importante la familia para mí. Yo soy un hombre de familia, soy un hombre de tribu, como siempre se lo digo a ustedes. Pasaste 9 meses solo aquí en Lima, Perú, San Martín, en temporadas aquí por este barrio, vendiendo chocolate, bombones de chocolates, por las avenidas Dominicos, avenida Tomás Valle, avenida Bocanegra. ¿Y cómo fue después de 9 meses esa espera, cuando por fin vistes a tu esposa y a tus 2 hijos llegar al Perú y a estar contigo? Amén. Mira, la verdad, bueno, creo que la mayoría de los que salimos de Venezuela en el 2017 nos hacíamos una proyección de 3 a 6 meses. De 3 meses, 6 meses y regresa. Wow. Pero no era así. Bueno, sí, un poco se me complicó en los tiempos para poder reunir el dinero. De verdad, la intención mía era estar con mi familia acá desde el primer día, pero no se pudo, como les comenté. Pero bueno, en el transcurrir de estos meses, entre 8 a 9 meses, bueno, pudimos reunir el dinero, también con la colaboración de algunos hermanos que pudieron ayudarme a financiar el viaje, el cual el Señor me permitió retornar a Venezuela y así poderme traer a mi familia, a mi esposa y a mis 2 hijos. A Isaac, que lo conocí, ya tenía 4 meses de nacido, no pude estar en su nacimiento, nació el 15 de enero del 2018 y no pude estar ahí, pero bueno, Dios me permitió, bueno, meses después, irlos a buscar y ya reunirme con mi familia. A la semana nos vinimos otra vez, la misma travesía, 6 días de carretera, hasta traerlos hasta acá, y bueno, y hasta ahorita con mi familia, con mis hijos, wow, con mi esposa, también en el mismo proceso del crecimiento, sobre todo en el crecimiento espiritual, acá en Lima, Perú. Separados nunca más. Más nunca, con el favor de Dios. Wow. Y claro, Dios puso, hermano, y quiero que escuche, para la gloria de Dios, como testimonio, esta es la primera vez que lo digo en público o en un video, Dios puso en la familia de la gloria de Dios, pero créeme, puso en mi corazón buscarte siempre en las avenidas, en las esquinas donde Él me dirigía. Y estoy seguro, cuando íbamos con el carro, yo le decía a mi esposa, estoy seguro que le vamos a encontrar a los hermanos, a Erickson, y amarlo. Y es verdad, nos íbamos a cualquier hora, porque fácil, podrías haber estado en un bus, o hubieras estado de repente de descanso, pero en esas esquinas de Dominicos con Tomás Valle o Bocanera
con tu mamá y siempre te encontrábamos. Entonces, ¿cómo te sentías en esos momentos cuando nos mirabas, cuando te decíamos, hermano Erickson? ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba por tu ser? Bueno, la verdad, bueno, a lo que se refiere el pastor en este momento, bueno, hubo un tiempo, un periodo, después de que vendíamos los plátanos, tortillas de plátano, me tocó también salir a la calle a vender chocolate, bombones, donde nos ubicamos en un lugar, en una esquina específica de Avenida Dominico. Nos teníamos que subir a los buses a ofrecer, pues. Y sí, después que entro a la iglesia por primera vez, de ahí en adelante, de verdad, se siente siempre un vacío. Cuando uno está acá, a pesar de la compañía que tenía con Marlon, hay siempre un vacío en el cual tú extrañas pues, tu tierra, tu gente, tu familia. Y desde ese entonces que el pastor, bueno, empezó a estar atento, pendiente de nosotros, una llamada, buscarnos en la residencia para invitarnos a comer, traernos incluso hasta acá, hasta la iglesia, y en muchas ocasiones invitarnos a una cena. Ese vacío empezó a ser lleno y me empezaba a sentir en familia. Y eso es lo que hace de verdaderamente el Señor, pues cuando, como dice su palabra, pues que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y Gloria a Dios. nos va a guardar conforme a donde estemos, en la familia, en la fe. Y bueno, el Señor de verdad me puso en el mejor lugar del mundo. Y la verdad que, bueno, cuando usted llegaba, cuando usted pasaba y nos encontramos, para mí era una alegría. Yo me gozaba y usted ve que como nos recibíamos, nos invitaban a un refresco, o sea, una gaseosa que le dicen acá, y bueno, compartíamos momentos agradables de risa, y de verdad que eso es lo que me mantenía más esperanzado, con más vida, con más vitalidad, más tranquilo. Sobre todo por la compañía del pastor y también por las palabras, porque siempre había una palabra en la cual te hacía fortalecerte cada vez más en la fe. Qué bendición escuchar ello, y como te decía, hermano, lo seguiríamos haciendo si se repitiera la historia, lo seguiríamos haciendo porque es de parte de Dios, ¿no? Amén. Es Dios quien pone el sentir y pone el hacer. Entonces, y nosotros en obediencia, ese llamado, en obediencia a lo que es la voluntad de Dios, y es por ello que hoy estás aquí, hoy estás en otro tiempo, hoy estás en otra etapa de tu vida, ¿no? Entonces, ahora más o menos, hablando aparte, porque todo es un proceso, ya lo dijo, todo es una etapa, la vida es un ciclo, y bueno, pues dejaste lo que es los bombones, dejaste lo que es las tortillas de plátano, también trabajaste como en una carpintería. Sí. Cuéntanos un poquito, una tapicería. Dijiste hace un momento detrás de cámaras, ¿en dónde más? Cuando yo dije carpintería, tapicería y melamina, dijiste un oficio más, creo. Albañilería. Albañilería, mira, también, wow. Entonces, cuéntanos un poco esas etapas del trabajo que Dios ha permitido que pases por ¿te acuerdas? Sí, bueno, después de las ventas de los bombones, los chocolates que ofrecíamos, cuando entra verano, el primer verano que vivo acá en Perú, vemos la venta y bueno, estamos buscando otras opciones. Gracias a Dios que en la iglesia, el varón Óscar, al cual le mandamos saludos hace unos minutos, Óscar González, carpintero, maestro en carpintería. Me brinda la oportunidad de trabajar con él como ayudante, asistiéndolo, pues. Y en ese lapso, en ese periodo, de aproximadamente casi un año, sí, aprendí, me dio herramientas para aprender lo que era el arte de la melamina. Posterior a esto, hay otro hermano que se llama Richard Quispe. Richard Quispe, un saludo. Un tiempo también, y me permitió trabajar con él en su negocio, tapicero, maestro tapicero. Tapicerías El Edén. También me enseñó sobre este arte. Con él sí duré un periodo de casi 3 años. De verdad que fue de gran bendición. Ambos fueron de gran bendición para mi vida. Richard, la oportunidad que me dio Richard fue un momento, ¿verdad?, que estaba complicado económicamente aquí en Lima. Y en el momento que él me brinda la oportunidad de trabajar con él, se empezaron a abrir puertas, empezaron a solventar, pues, sobre todo
la situación en la que estábamos y bueno, empecé a empezar a tomar este vuelo, si así se dice. Wow. Pero sobre todo el compartir con estos dos varones y el último, que es Richard, me permitió también ir aprendiendo sobre la palabra, porque ya eran varones ya firmes en la fe. Richard hoy en día, que es nuestro maestro de estudio bíblico, al cual también le doy saludo. Compartimos muchos momentos de oración, de palabra, y eso me ha ayudado bastante, sí, me ha ayudado bastante. Entonces, de verdad que el tiempo acá ha sido de crecimiento en general. Es verdad, pero y qué bueno que reconozcas, porque lo maravilloso para que las ventanas se sigan abriendo es reconocer a aquellas personas que con un corazón grato, que estoy seguro que de parte de Dios lo han hecho y lo seguimos haciendo, pero de tu parte, al brindar, al reconocer, es una honra para ellos y de verdad que es una bendición, se abre la puerta para ti aún más, ¿no? Más bendición en todos los aspectos, aunque en Cristo, Eddie, ya somos benditos y bendecidos y rebendecidos, como dicen los ches, ¿no? Los argentinos. Entonces, ahí por último, lo de la albañilería. ¿Sabes que la albañilería? Albañilería, bueno. Nunca en mi vida, bueno, ese fue en intermedio, porque fueron lapsos en el cual yo trabajé con Oscar, en intermedio hice otro oficio, porque cuando había trabajo, trabajaba con Oscar, y cuando no lo había, o sea, tenía que buscar. Pues. Así es. Entonces se presentaron algunas posibilidades ahí de trabajar en albañilería, y lo hice, pero la verdad que nunca estuve acostumbrado a la albañilería, sobre todo como la trabajan acá, que era realmente bien esforzado ese trabajo acá, y también fue una experiencia muy bonita. Bueno, sí es verdad, algunos como él también pasaron por la albañilería, pues fuerte ese trabajo, en pleno, al aire libre, en pleno sol, también es muy fuerte. Pero ahora Edison, mira cómo Dios es grandioso, Dios es soberano y sobre todo honra a los que le honran. Entonces hoy eres independiente. Amén. Hoy, cuando te veo venir, cuando te veo llegar a la iglesia, siempre con tu carro rojo, un color rojo para que te acuerdes, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Verdad? ¿Qué pasa por tu mente ahora, no? Mira, prácticamente, ¿qué te brinda a ello ahora en esta etapa? Cuando me refiero a que ahora eres independiente, ¿no? Ahora tú manejas tus horarios inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, tiene hogar de bendición. Sí. Y me dice, a la orden, pastor, estoy libre, agarramos la entrevista porque tengo mi tarde para mi Señor y para estar con el grupo de oración, el hogar de bendición en su casa, ahí donde le toca. ¿Qué pasa por tu mente? Bueno, la verdad es que yo nunca me esperaba estar en esta posición, para ser honesto, y mucho menos tener como una posesión de, sobre todo un vehículo, pues en este tiempo no lo tenía en mente, tampoco lo tenía como una meta, pues. Pero bueno, el Señor es así, y de verdad lo que me ha hecho este tiempo es precisamente a aprender a confiar más en Él. Claro, fue un proceso donde uno muchas veces flaquea, muchas veces tropieza, pero la palabra, como ya la conocemos, la palabra empieza a transformar tu vida, la palabra ayuda a aumentar tu fe, y el Señor va haciendo. Por eso es que busca primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces, se presentó la posibilidad de recibir un carro financiado por través de un amigo, también lo considero amigo, él se llama Luis, lo conoce como Lucho, también te mando saludos, Lucho. Un saludo, Lucho López. El Señor, bueno, pone en su corazón, el cual él trabaja con financiamiento de vehículos, de presentarme la posibilidad de financiarme un vehículo. Hasta ese momento, bueno, yo cuando me lo presentan no le dije que sí, porque en verdad no estaba interesado. Y había un poco de temor porque todavía no estaba muy... estable la cosa. Por una parte estable, pero tampoco estaba como muy decidido de conducir aquí, de
de ver si la posibilidad de poder pagar el carro a tiempo y todas estas cosas se me vino a la mente, pero empezamos a entregárselo al Señor con mi esposa, esta posibilidad. Busqué también consejería por el pastor, mi hermano Richard, también le pregunté, mira, está la posibilidad, ¿qué decisión puedo tomar? Y entre otros amigos, hasta que una semana, o creo que un mes y medio, algo así, todavía estaba la posibilidad, estaba ahí presente y le dije que sí, bueno, sí, te acepto la posibilidad. ¿Por qué? Porque había la manera de que podía generar un poquitico más de ingresos, y esto para trabajar conforme a como hacen otros países con aplicativos. Aplicativo, muy bien. Y bueno, sí, se me presentó la posibilidad y gloria a Dios, ya estoy a escasos meses de terminar de cancelar el vehículo en su totalidad. Wow, y qué que buena sea, noticia, y le damos las gracias a Dios, porque en todo este proceso, incluyendo el auto, el carro que hace aplicativo, Dios ha ido y sigue preparando tu corazón, porque inclusive cuando lo subes a tu familia completa en el carro, cuando van a pasear, cuando van a la playa, cuando salen en una aventura en pista, estoy seguro que sientes que Dios está en medio de todo eso. Amén, sí, de hecho, no hay duda. Y como le digo, muchas veces le he dicho a mi esposa cuando nos pasó por la mente tener un vehículo acá y bueno, y que las cosas fueran mejorando, sobre todo económicamente. Claro, un proceso también fue un poco complicado al inicio, pero después el Señor fue ordenando las cosas y fuimos agarrando rumbo. Bueno, como le dije, ya dentro de poco ya culmino la etapa de cancelación del vehículo en su totalidad. Y para mí, de verdad, es que una gran bendición. Una bendición porque me permite precisamente lo que le dijo el pastor ahorita. Puedo jugar con mi tiempo, puedo dedicarle tiempo sobre todo a la obra del Señor, en el cual hoy en día estoy involucrado. Señor, el pastor acaba de compartir con ustedes que, bueno, sí, hay un hogar de bendición en el cual el Señor me permite compartir palabra con un grupo de hermanos todos los martes en la noche. Y bueno, yo lo puedo hacer porque me puedo dedicar un tiempo pues, con el trabajo que tengo y bueno, gracias a Dios por esta bendición pues, que me ha permitido en este tiempo. En todos estos años que tienes acá en Lima, Perú, y en la Iglesia de la Gloria de Dios, ¿hay algún texto bíblico que fue rema para ti? Un texto bíblico que te acuerdes y lo digas hacia carta cabal. Bueno, pastor, en el tiempo muchos textos han marcado mi vida. Wow. Pero la verdad, uno de ellos, a final de estos años, que un año y algo, año y medio, pero uno que me marcó y me ha marcado y me sigue marcando porque habla sobre... ¿Te recuerdas? De la plenitud del Señor y de su poder y de lo que del poder transformado en nuestra vida, que es Filipenses 2, creo que es del 7 al 11, si no me recuerdo, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Que aun siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aleluya. Y estando él en esa condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente en plenitud hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Promesa de vida eterna, primicia a los que Amén. Siguen durmiéndose. Amén. Aún, ¿por qué es una de las que más marcó mi vida? Porque entendiendo que el Señor Jesucristo, en su deidad, en su plenitud, en su soberanía, Él se despoja de todo esto. Y si Él se despoja de todo esto para humillarse como un hombre común como nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues despojarnos de todo lo que verdaderamente no nos edifica y no nos da crecimiento y no nos permite tener una relación con nuestro Dios. ¿Y qué es lo que de qué tenemos que despojarnos? Del viejo hombre, de lo que está viciado, de lo que no nos da ese alcance para que nosotros podamos estar en la presencia de Dios siempre. Entonces, de eso es lo que más ha marcado mi vida y es lo que más me ha dado crecimiento en este tiempo. Qué bendición escuchar cuando citas la palabra,
Porque palabra citada es esa palabra viva y eficaz, y esa palabra que sigue cobrando vida. Hoy hay vida en este ambiente, Amén. Eddie, cada vez que se cita la palabra de Dios. Entonces, es verdad, cuando tú citabas la palabra, el Espíritu Santo comienza a operar. Gloria a Dios. Y cuando comienza a operar, ya no eres tú mismo ni soy yo mismo, sino es el Espíritu Santo operando, haciendo su obra poderosa, sanidad, liberación, salvación y todo lo que encierra esa divinidad que acabas de mencionar. Entonces, es impresionante ese texto que te sigue ayudando hasta el día de hoy, que lo tengas como rema, porque considera también para Edison, nuestro hermano en Cristo, tutor y obrero de un hogar de bendición, permitirle ese sobreaviso, ¿no? Que así como el apóstol Pablo, ¿no? Me siento en deuda, estoy en deuda, ay, de mí si no predico la palabra, porque al mencionarlo, ese texto bíblico de Filipenses capítulo 2, del 7 al 11, considera que es la estructura de nuestro ser que no se doblega, porque somos personas egocéntricas, somos personas yoístas, somos personas ególatras. Entonces, ese mensaje profundo que ha citado mi hermano en Cristo, Edison, revela de tal manera que nuestra naturaleza, ahí se cumple la palabra que dice, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Mas los que lo reciben y los que creen en su nombre le da derecho de ser hijos de Dios. Gloria. ¡Qué bendición! Se abrió misterio, se abrió el evangelio que el apóstol Pablo sigue compartiendo, continúa predicando para cada uno de nosotros. Y hasta el día de hoy, gracias por citar esa palabra poderosísima, hermano Eddie. Amén. Es verdad, es la palabra que nos sostiene en el larga travesía, porque esta vida que tenemos, Eddie, es temporal, es finita, limitada, pero esa palabra poderosa que hace un momento dijiste es a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es Dios quien conoce nuestra necesidad, es Dios Amén. Quien sabe lo que estamos atravesando, pero en nosotros está en seguir confiando, y esa confianza no es al azar, esa confianza no es en vano, esa confianza no es al aire, esa confianza es una certeza de que de esta vida hacia dónde vamos, nos espera Amén. Una eternidad con el Dios vivo. Ajá, y estamos aquí entrenándonos, ¿no? ¡Qué bendición! Pasaríamos más tiempo citando la palabra de Dios y hablando de Dios, y ¿por qué no, no? Se puede aperturar un espacio donde ya más o menos el Espíritu Santo me está guiando para poder hablar sobre la palabra netamente de Dios, en el nombre de Jesús, porque es el tiempo. Amén, los tiempos lo pone Él. Hoy casi ya estamos en la parte final, todo tiene su final, pero hace 15 años, ¿en qué cosa pensabas? Es una pregunta muy espontánea. 15 años, pastor. ¿Todavía hacías deporte o no? Sí, hacía. ¿Estabas en el baloncesto? Practicaba, sí. Aún, bueno, cuando Dios me permite un ratico voy y practico basquetbol con mi hijo Fabián, que ya está con 16 años y practica también basquetbol. Cuéntanos un poco a los televidentes, los que nos van viendo, ¿cómo te llama la atención el baloncesto? Bueno, la verdad que mi inicio fue prácticamente ya a una edad ya un poco avanzada, pero un día estaba de ¿Quién te descubre? Eso es lo que quiero saber. No, en sí fue en la calle, prácticamente en la calle. Cerca del lugar donde yo vivo. Yo me la pasaba con mi primo, con el que crecí prácticamente hasta la adolescencia, primo Ronald, y otro primo que se llama Carlos Rodríguez, Ronald García también. Me la pasaba con ellos, salíamos y ellos aprendieron a jugar basquetbol. Y un día estaban jugando en la calle, en un tablero, un aro ahí cerca de la casa. Y no sé, sentí curiosidad y empecé ese día. Después de ahí me empezó como que a llamarme la atención el deporte, el basquetbol, y empecé como que a centrarme más, a aprender, a driblar mejor, a lanzar. Y poco a poco, hasta que se convirtió en
vamos a decirlo así, una pasión. Una pasión. Y bueno, Dios me permitió jugar, Participar en torneos, sí, nacionales universitarios, que estuve hace unos años atrás, y un nacional juvenil. No, nunca jugué nivel profesional, nada de eso. Pero sí ahí me permitió competir, bueno, vamos a decir que a un nivel, un buen nivel, y me pude medir. Sí, hay mucho talento en Venezuela, no hay duda, pero he disfrutado el baloncesto al máximo, y hoy en día en la etapa que estoy, que no es que estoy retirado, pero intento colaborar bastante, ayudar bastante en el crecimiento, no solamente del juego de mi hijo, sino de muchos compañeros que juegan con él en una academia que hace un tiempo atrás el pastor le entrevistó a mi hijo. Así es, Fabián Colmenares Rojas. Gladiadores, la Academia de Gladiadores. Cuéntame, Edison, cuéntame, ¿qué referentes en tu etapa de basquetbolista, de baloncesto, qué referente tenías en tu mente, o hasta el día de hoy, qué referente en el baloncesto internacional? Bueno, yo trataba de imitar, sobre todo, bueno, yo creo que el referente en esa época, en el año 90, era Michael Jordan. Michael Jordan. Después de ahí, bueno, se fueron añadiendo el estilo de Kobe, el estilo de Iverson, y fue así donde uno va como que moldeando tu manera de jugar. Claro, también en la escuela que me permitió yo en ese tiempo poder aprender más sobre todo el basquetbol, sobre todo el basquetbol organizado, porque el basquetbol organizado ya es otro caché, sí, otra cosecha. Otra cosa, porque Eddie, ¿y qué puesto jugabas? Siempre te ubicabas mejor. Por mi tamaño, bueno, por lo general siempre era puesto 1, en otras ocasiones puesto 2, en la universidad me utilizaban puesto 2, puesto 3, pero por mi tamaño, o sea, yo mido 1,80. Oficial, 1,80 m. Y bueno, con respecto a lo que había dicho el pastor de mi peso, bueno, cuando yo llegué había estado pesando 67, 65 kilos, pues eso se asustó. Porque, pero sí, ese era mayormente los puestos que podía jugar. Mira, qué tremendo. Y hoy me contabas en la entrevista anterior tu hijo Fabián, buen gladiador, buen muchacho. 1,90 m. Ya, sí, 1,90 m, ya me pasó. Ya, 16 años, mira, recién cumpliditos, pero él lo usan más de 5, dice, ¿no? 4 o 5, pero aún así, en los tiempos que estamos, los jugadores de estatura tienen que ser muy versátiles, hay que seguir trabajando. Es el tiempo, muy bien, ha cambiado mucho, pero yo me quedé con Jordan, antes de creo Mike Johnson, puede ser, ¿no? Mike Johnson, sí, 80, casi 90. Sí, pues son buenos jugadores. Entonces, y aquí en Lima, ¿perteneces a un club aparte, asistes, tienes pichangas, haces básquet, o todavía no? No, por ahora no. No, solamente a veces acompaño a mi hijo en unos lugares donde practica basquetbol, me pongo a jugar con él, un grupo de jóvenes ponen a jugar y me meto un rato para mantenerme en el buen fondo. ¿Te llaman una partidita así de un torneito? ¿Estás apto? No, por ahora no, porque físicamente no estoy en condiciones. No, porque tengo que entrenar bien. Bueno, punto para que participe. Claro. Entonces, Edison, así como tú, hay muchos que han salido de diferentes lugares, pero en estos tiempos más del amado país de Venezuela, pero que hay personas que se encuentran solo tanto en Perú, en Chile, en Santiago, donde sea, en Buenos Aires, o en Panamá, o inclusive en Estados Unidos. Para esa persona que está solo hoy trabajando y enviando una remesa o siendo un sustento para su familia, ¿qué le podrías decir? ¿Qué mensaje le darías a ellos? Bueno, en medio del proceso en el cual estás pasando, lo que les puedo decir es que siempre en ese medio del proceso buscar el para qué el Señor permitió ese proceso en nuestras vidas. Wow. Porque en todo esto, sobre todo los que creemos en Dios y los que confían en Dios, en todo esto el Señor se está obrando para bien, para un crecimiento, para una madurez. Lo que les puedo decir personalmente, que nunca pierdan la confianza en Dios, porque Él tiene el control de todo. Él es el que nos sustenta, el que nos da aliento y nos da la fortaleza. Así que mantener la fe firme en la roca que es nuestro Señor Jesucristo,
que Él va a obrar y a su tiempo van a poder ver la bendición en plenitud de lo que el Señor hizo en su vida en medio de todo ese proceso. Wow, qué bendición escuchar eso, Edison. Y finalmente la última pregunta que es vital para mí. Eres un matrimonio sólido. Te veo de parte de Dios un matrimonio sólido. Si te pregunto sobre el matrimonio, ¿qué representa para ti el matrimonio? La verdad, pastor, incluso en medio de todo el peregrinaje, aprendí a valorar más mi matrimonio en este tiempo, en estos 9 años acá, sobre todo en el crecimiento que me ha dado el Señor en la palabra. Entendí lo valioso que es la familia. De hecho, el Señor utiliza pues, una metáfora que, o sea, que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas como Él ama a la iglesia. Entonces, imagínense el nivel, lo alto que pone la valla, y no le da esa importancia. Y sobre todo me he aprendido en este tiempo a madurar, ¿verdad? En lo personal, como padre, como esposo, también como hijo. Gracias a Dios tengo mis padres vivos, y me ha permitido darle el valor que debe tener mi esposa, el matrimonio, mis hijos. De verdad ha sido una bendición, Pastor. De verdad, para mí el matrimonio, aparte que es el primer ministerio fundado por el Dios en la tierra, y obviamente eso dice mucho. Pues. ¿Qué le dirías a tu esposa? Amada, te amo. Gracias por estar ahí conmigo en todo tiempo. La única manera que has claudicado es para orar por mi vida, para orar para que el Señor siempre cuide de mí, me dé la dirección plena. De verdad que estoy donde estoy, y gracias a las oraciones de muchos hermanos, pero sobre todo que tú has dispuesto siempre oraciones para que el Señor llegara y alcanzara mi vida. Y bueno, gracias, mi amor, te amo. Saludos. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¡Wow! Mujer sabia edifica su hogar. Aquí está. Amén. El esposo amado. Entonces, bueno, la historia de Edison nos recuerda que el llanto puede durar toda una noche. Pero Edison, la mañana llega. Sí. Y así como llega la mañana, viene la alegría. Y en Cristo hay un gozo. Amén. Y siento que tienes un gozo. 9 meses de soledad, de frío, valió la pena. Sí. Valió la pena y mucho. Amén. Hoy te veo con tu familia, cuando vienes a la iglesia, cuando le sirves al Dios vivo, al Cristo de la gloria. Me siento bendecido también, porque le digo a Dios, gracias por el matrimonio Colmenares Rojas. Edison, gracias por ser parte de esta nueva temporada de testimonios, de buenas noticias. Amén. A ti, que nos ves, a ti te digo, si estás en tu año de prueba, en tus 9 meses de desierto, de tristeza, de dolor, recuerda, no te rindas, tu bendición viene en camino. Amén. Suscríbete a mi canal de Buenas Noticias, comparte este testimonio y nos vemos en el próximo episodio. A ver, lanza, ¿quién sigue? ¿A quién sigue después de ti? Lanza un nombre que venga aquí, testimonios. Marlon Campos Flores. Marlon, no te escapas. Responde ahí en el YouTube. Sí, me apunto. Gloria. Muchas gracias. Gracias a usted también, pastor. Yo te bendiga mucho. Amén.